Arratsaldeon eta ongi etorri, Amalur jardunaldien 12. edizio honetako 3. geltokira. 11 ikusteko jaioa garela esaten zuten gure arbasoek, esaldi hori gaur eguneraino ere heldu zaigu, baina Amalur jardunaldietan 11 gehi 1. edizio ospatu nahi dugu, 12. aurten. Esan dut, 3. geldialdia dugula gaurkoa 3. geltokia, izan ere lehenengoan Ozeano Barean egin genuen txangoa, Daniel Landaren konpainiarekin, handik mendebalderuntz joanez, 2. Indiako ozeanotik gertu, Omango lurretan gelditu ginen Monika Arrandezekin. Eta gaur, Asiatik mugitu ere egin gabe, baina berriro ere ekialderantz eginez, Shanghaiin atxeden hartzea proposatzen dizuegu, Txinako ekialdean, zigor aldama giradi dugula. Izan ere, aurtengo Amalur natura, bidaia eta antropologia jardunaldietan munduko kontinente guztietatik zehar bidaiatzeko asmoa dugu. Zirkuluaren indarra da aurtengo edizioaren goiburua eta munduaren zirkulu guztia zeharkatu nahiko genuke kontinentez kontinente. Ezin aipatu gabe utzi, Tolosako udala gure babesle ofizialak urtero ematen duen laguntza, eta ez da beste laguntzaileak ere, Rural Kutxa, Tolosa Motor, Argitu Asesoriak, Babel Liburu Denda eta Aula Diario Basko. Gaurkoan aipatu dugun bezala, zigor aldama birbotarra gerturatu zaigu, Shanghaiin azken urteak bizitzen ari delako eta zer kontatu asko ere baduelako. Eta bera aurkeztu aurretik, lehenik eta behin ikus ezagun prestatu dugun bideoa. Mi primer recuerdo viajero. Yo creo que mi primer recuerdo viajero es un viaje que hice a Barcelona con mi padre y yo creo que fue el primer recuerdo viajero porque fue la primera vez que cogí un avión. Es que viviendo en Shanghái con la naturaleza ya es suficiente, no necesito ningún tipo, solo con que sea naturaleza ya es favorita. Los sótanos del mundo de Ander Izaguirre, porque es un periodista que escribe muy bien y que consigue llevarnos a los sitios a los que va. Muchas cosas me han dejado con la boca abierta. Muchas cosas. Sería difícil elegir una. Cada vez que voy a India, por ejemplo, me quedo con la boca abierta desde el momento que aterrizo, no lo sé. Lo que quiero es seguir quedándome con la boca abierta, ¿no? Que es una de las cosas que nos pasa a los que viajamos muy a menudo, que muchas veces ya todo resulta un poco similar y entonces perdemos esa capacidad de asombro que debemos mantener, sobre todo siendo periodistas. Pues me mosquean mucho todas las trabas que nos ponen en China los periodistas para trabajar, todos los noes. Siempre que queremos hacer un reportaje, siempre que queremos hacer una entrevista, primero es un no y entonces luego viene un gran proceso de enviar emails, faxes, que quien utiliza faxes, pues el gobierno chino, por ejemplo, utiliza faxes y eso es un cabreo constante y que se alarga durante mucho tiempo porque muchas veces son meses y meses tratando de encontrar esa entrevista o de conseguir ese permiso y al final además muchas veces ni llega. Llevo siempre la cámara y le tengo tanto cariño y la cuido tanto que mi mujer me dice que la quiero más que a ella, ¿no? Y eso es obviamente porque es un elemento de trabajo muy importante, yo soy fotógrafo también y entonces pues bueno, es también un problema porque pesa mucho y a veces las aerolíneas no me quieren dejar viajar con ella. Un pincho de tortilla de patata. Me gusta muchísimo Mongolia y es un país en el que no hay ningún tipo de maravilla listada o sin listar y sin embargo es el país que yo creo que más me atrae de los que conozco. Sin duda la llegada por primera vez a China, porque tenía solo 19 años, no sabía casi nada del país y fue realmente un choque que no me esperaba, ¿no? Era un país
que cuando lo vi me di cuenta de que no tenía nada que ver con lo que yo tenía en la mente. Entonces tuve que cambiar muchísimas cosas y eso fue un choque que todavía hoy recuerdo. De todas formas, pues bueno, han pasado 19 años, tenía 19 años cuando llegué, han pasado 19 años desde que llegué a China y yo creo que han cambiado muchísimas cosas que me siguen asombrando mucho de China y yo creo que dentro de lo que cabe pues yo me he asimilado un poco, me he hecho un poco chino y al final pues bueno, he hecho de China mi casa, mi segunda casa, ¿no? Zigor Aldama es de Bilbao, es licenciado en periodismo y ya son casi 20 años, como ha dicho en el vídeo, que llegó a China por primera vez. Ahí se enteró de que los tópicos sobre China y los chinos son simplemente eso, tópicos. En 2001 empezó a retratar a China en Deia y Berria y desde entonces su trabajo se ha centrado en temas sociales, culturales y económicos. Desde 2005 vive en Shanghái y actualmente es corresponsal en Extremo Oriente de Grupo Vocento, así como colaborador en medios de España, Italia, Hong Kong y Qatar. Ha sido galardonado con el premio Diageo de Periodismo Económico en 2011 y ha recibido varios premios de buena prensa por sus reportajes y entrevistas. La charla de hoy se titula 48 horas en Shanghái con Zigor Aldama y esa charla podríamos resumir en las siguientes palabras. Perla o puta, Shanghái nunca deja indiferente y siempre provoca sentimientos encontrados. Es una ciudad de extremos, hija del colonialismo europeo y madre del comunismo chino. Con 24 millones de habitantes, la capital económica de China es también la megalópolis más poblada del país y reflejo de la ambición que impulsa a la segunda potencia mundial. Es un fascinante cóctel en el que el pasado y el futuro no dejan tiempo para el presente. La ciudad en la que el gobierno pone a prueba reformas que luego extenderá en el resto del territorio, desde zonas de libre comercio hasta circuitos experimentales para automóviles autónomos. El recorrido que nos propone Zigor no es turístico, sino histórico y social. Un tour que servirá para entender hacia dónde irá China en el futuro. Así que, Zigor, zurea da hitza. Bueno, mil esker. Siempre me da un poco de vergüenza verme a mí en vídeos y que hablen de mí. Pero bueno, vamos a ello sin más dilación. Solo voy a hacer una promesa, no voy a tardar 48 horas en dar la charla, ¿vale? Lo voy a intentar hacer, de hecho, lo más breve posible, porque yo creo que lo más interesante es responder a las preguntas que podáis tener vosotros, ¿no? Hitzaldia erderaz izango da, baina gero galderak euskaraz egin nahi badituzue, egin daitezke. En principio, como habéis dicho en la introducción, no voy a hacer una charla viajera, no es esto una charla para quien quiera visitar Shanghái, aunque seguro que quien quiera visitarla pues va a encontrar algunas cosas de interés. Y sobre todo digo esto porque yo siempre digo que Shanghái no es una ciudad turística al uso, no es una ciudad como Pekín, por ejemplo, que tiene un montón de sitios para ver, ¿no? Es más una ciudad para vivir, para sentirla y para ver qué es lo que va a ser China en los próximos años o en las próximas décadas. Una de las características que más definen a la ciudad es la velocidad a la que cambia, ¿no? Y para demostrarlo he puesto 3 fotografías seguidas del skyline, de los rascacielos que hay en la zona de Lujiazui, y me gustaría que buscaseis las 7 diferencias entre las 3 fotografías que están tomadas en un periodo de 9 años. Esta es del año 2007, esta es del año 2011 y esta es del año 2016.
paso para atrás, por si acaso, pero yo creo que se ve que han crecido ahí unos champiñones. Así es un poco como se vive en Shanghái. Realmente no hay tiempo para el presente, porque el pasado, ya lo veremos un poquito más adelante, no tiene ya mucha cabida y el futuro es lo que importa. Entonces es la ciudad también con mayor número de rascacielos del mundo y sigue creciendo. Entonces, como podéis imaginar, aunque sea de Bilbao, pues a veces se hace un poco difícil vivir aquí, ¿no? Puede ser bastante estresante. Quiero daros unos pequeños apuntes, aunque ya se han dado en la introducción. Shanghái tiene 24 millones de habitantes y se nota. Es la ciudad más poblada de China, es también la más rica. Y bueno, pues está en un enclave más o menos privilegiado porque se encuentra en la costa, en la desembocadura del Yangtze y bueno, pues ha sido siempre, o ha sido por lo menos desde el siglo XVII, un puerto muy importante. Se ha beneficiado de, bueno, pues una posición geográfica bastante buena, ¿no? También es una ciudad que lo veis en las fotografías, yo creo, crece a una velocidad imparable. De hecho, por ejemplo, nosotros ahora venimos 3 semanas a Euskadi. Cuando volvamos seguramente hayan cambiado muchas de las tiendas de los alrededores de nuestra casa. Es algo que nos sucede habitualmente. Cierra todo, vuelve a abrir, nadie sabe muy bien cómo sucede, pero es así, ¿no? Y es, sin duda, la ciudad que refleja mejor lo que China quiere ser, más que lo que China es en este momento. Eso es algo que, bueno, pues resulta muy atractivo para quien quiera visitarlo, pero obviamente pues no tiene un gran atractivo para el que busque templos o el que busque historia, ¿no? Porque la historia aquí no dura mucho. En cualquier caso, sobre todo los amantes de la arquitectura van a encontrar muchos ejemplos de vanguardia. En este caso, este es una especie de triunvirato de rascacielos que han ido naciendo. El que está en el centro en el año 99, el que parece un abrebotellas en el año 2011 y el último es la última adquisición de China, ¿no? Que es el segundo rascacielos más alto del mundo, el más de China, y que se abrió hace un par de años. Esto yo creo que refleja bastante bien una parte de la ciudad. Es la parte que más llama la atención, pero no la única. Lo veremos un poquito más adelante. Este es el Hotel Hyatt del primer rascacielos, del año 99. Es todo muy espectacular. Hay gente que compara Shanghái con Nueva York. Yo no creo que sean tan similares, pero bueno, las comparaciones ahí están, ¿no? Para quien quiera hacerlas. Me han pedido que hable de cómo es vivir aquí. Y una de las razones por las que me parece interesante como periodista no es tanto pues por la ciudad en sí, como puede ser Pekín. Existe esa dualidad también, esa pequeña guerra entre Shanghái, Pekín, Donostia, Bilbao, Madrid, Barcelona. Entonces, bueno, pues eres de Pekín o eres de Shanghái. Es un poco así. Y la gente que vive en Pekín, alguno hay por aquí que ha vivido en Pekín, suele decir que, bueno, pues que Pekín es una ciudad más monumental, es una ciudad que tiene muchas más cosas para ver, más cultura, y todo eso es cierto. Pero si alguien quiere ver lo que China se está convirtiendo, es mejor que visite Shanghái, ¿no? Porque aquí nos vamos a dar cuenta de que la sociedad china está cambiando tan rápido como la ciudad. Por lo menos la sociedad china urbana. Lo vemos, por ejemplo, en todas estas tradiciones que han cambiado muchísimo, ¿no? Incluso simplemente las fotos de bodas. Estas imágenes, por ejemplo, serían impensables hace 20 años, 30 posiblemente, ¿no? Las muestras de afecto. Hay una occidentalización, sobre todo de la juventud, que es muy interesante. China se está convirtiendo en punta de lanza de la tecnología.
y de la globalización también, ¿no? Es algo en lo que voy a profundizar más adelante, porque creo que es muy importante conocer la revolución que se avecina, y es una revolución tecnológica que va a liderar China. En cualquier caso, hay imágenes que posiblemente vienen a destrozar los tópicos que tenemos de China, sobre todo aquellos que todavía piensen que la China es una sociedad, por ejemplo, muy conservadora, muy cerrada. Lo es en algunas zonas rurales, pero no es este el caso de Shanghái, donde muchas veces nos encontramos con, en este caso es una escuela de gogós. Hay muchos puntos en los que, a pesar de que yo siempre digo que somos todos muy similares y nos buscamos las cosquillas, porque al final somos seres humanos y tenemos las mismas necesidades y posiblemente la misma forma de satisfacerlas, cada vez hay más puntos en común, incluso el vino, que es algo que China no tenía hace 3 o 4 décadas, ¿no? Se está viendo un gran cambio, sobre todo en la juventud, un gran cambio que viene además, de alguna forma, dado por la propia economía. Si China se ha convertido en la segunda potencia económica, no voy a meterme mucho en esto, pero sí quiero mencionarlo, es gracias a que ha logrado un milagro económico, y ese milagro se ha llevado a cabo en varias fases. La primera fase, todos la recordaréis, fue la de la deslocalización. Las empresas que decidieron producir en China para hacerlo más barato y exportar luego lo que producían a nuestros países. Y una segunda fase lo que permitió fue a China captar ese conocimiento, captar esa tecnología, lograr esa transferencia tecnológica para crear luego sus propias empresas y, con ese conocimiento adquirido, hacer competencia a las empresas extranjeras. Esto lo que ha conseguido, y esto hay que remarcarlo, es que la gente viva mejor. El gobierno chino siempre dice que ha sacado a 400 o 500 millones de personas de la pobreza en los últimos 30 años, dependiendo de cómo se calcule lo que es la pobreza, y eso es algo que se nota. Pero no solo la eliminación de la pobreza, sino la creación de una clase media importante que está en crecimiento y que está provocando que haya nuevas manifestaciones, por ejemplo, musicales, ¿no? En Shanghái, una de las cosas más interesantes también es dejarse caer por alguno de los garitos underground que hay por ahí y ver todo tipo de muestras de ocio, ¿no? Cómo se divierten los chinos. Hay, yo creo que una gran variedad. Muchas cosas nos resultarán familiares, otras no tanto. Todo esto también ha hecho que muchos occidentales vayan hasta allí, ¿no? A buscarse la vida y esta mezcla, que yo creo que es casi exclusiva de Shanghái, porque incluso Pekín pues es mucho más cerrada, hay también mucha menos multiculturalidad, aunque China está todavía muy lejos de ser una sociedad multicultural. Todo eso está enriqueciendo mucho a la propia sociedad y a la propia juventud de China, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy interesante. Luego, claro, tenemos la otra parte, que es un consumismo exacerbado. Hay muchísimo consumismo y, de hecho, una de las cosas que nos llama mucho la atención es que lo celebren todo. Celebran la Navidad, celebran San Valentín, se han creado un San Valentín chino, celebran Halloween, celebran el Día de Acción de Gracias, lo celebran todo. ¿Pero por qué? Pues no porque de repente hayan abrazado el cristianismo o quieran comer pavo, ¿no? Creo que es lo que se come en Estados Unidos, ¿no? Sino porque todo está llevado por un poco así como... es una estrategia comercial, al fin y al cabo, ¿no? Las empresas quieren vender y consiguen, hacerlo de cualquier forma, ¿no? Aprovechando cualquier ocasión. Se nota también mucho que este despegue económico ha provocado también grandes diferencias sociales, ¿no? Diferencias de clase. Entonces, tenemos por un lado a los ricos muy ricos, que lo que hacen es, inflar diferentes sectores de la economía, desde los productos de lujo hasta las viviendas, y luego tenemos también una clase más desfavorecida. La clase más alta, no tiene ningún reparo en aplaudir a... No sé si lo veis bien. Tenemos un pequeño problema con la definición de las imágenes, pero bueno. Esto
lo he puesto precisamente porque, bueno, pues Julio Iglesias es curiosamente, uno de los artistas extranjeros más conocidos en China, y lo es porque fue uno de los primeros que llegó allí. Y entonces, como sucede con todo, el primero que llega, pues bueno, tiene ventaja, ¿no? El hecho de que Julio Iglesias vaya, o que Lady Gaga vaya, o que muchos otros que no están censurados vayan, demuestra precisamente eso, ¿no? La pujanza de una nueva clase media, que es precisamente la que se está destruyendo aquí. Entonces, de alguna forma, cuando me preguntan, y es una pregunta recurrente, si hay muchos contrastes en Shanghái, porque yo creo que la gente tiene todavía una visión un poco anticuada, ¿no? Y creen que, bueno, pues hay muchos pobres por la calle, que la gente, pues bueno, vive bastante mal. Yo creo que Shanghái, si es ejemplo de algo, es precisamente de todo lo contrario. Precisamente es un ejemplo de cómo China está creando una sociedad más igualitaria. Todavía muy lejos de ser una sociedad tan igualitaria como la nuestra incluso, pero mientras ellos van así, nosotros vamos así. Entonces, bueno, en algún momento nos encontraremos. Y eso es cierto, podéis ver este tipo de contrastes reflejados en fotografías como esta, ¿no? de una tienda de superlujo y pues un mendigo caminando por ahí. Pero tengo que decirlo, es una fotografía que refleja más una casualidad que una cosa que se ve a menudo. Y de hecho, las nuevas tecnologías están siendo también un vehículo muy importante para que la juventud, que es muy emprendedora, porque si un tópico tenemos de los chinos que se ajusta más o menos a la realidad es que son emprendedores y son trabajadores, es precisamente estas nuevas tecnologías las que están permitiendo que muchas veces los jóvenes creen sus propias empresas, se hagan autónomos, incluso trabajen como estas chicas están trabajando de influencers, que bueno, seguramente lo habéis oído antes, pero es un fenómeno mundial que si acaso se agudiza en China, donde retransmitir la vida, ya no tienen ellos el gran hermano en la televisión, pues eso, hacerlo a través de Internet se ha convertido en una opción interesante para ganar dinero. Y al final lo que se nota, por ejemplo, es que los jóvenes, sobre todo en ciudades como Shanghái, tienen una vida mucho mejor que la de sus padres. Y eso es algo que yo creo que, luego lo hablaré, legitima, ¿no? al gobierno. ¿Hay todavía muestras de tradición en China? Por supuesto, incluso en Shanghái. Este es un templo, por ejemplo, dedicado a Confucio, ¿no? Lo que pasa es que nos encontramos con que la mayor parte de los puntos históricos son de cartón piedra. Realmente hay muy poco edificio histórico que se mantenga en pie. Casi todos han sido remodelados y muchos de este tipo de ceremonias son de cara más al turista y a recaudar dinero que algo real, ¿no? Es una pena porque, bueno, en los alrededores de Shanghái hay algunos barrios, podríamos llamarlo ciudades satélite. Shanghái es una ciudad curiosa porque no pertenece a ningún tipo de provincia, es una ciudad independiente, hay varias en China, no sé si son 4 o 5, que no pertenecen a ninguna provincia y por lo tanto tienen su propio gobierno, ¿no? Tienen una cierta autonomía porque fueron zonas económicas especiales y hay algunos barrios de estos que se han mantenido así pintorescos como eran en su día. Creo que aparecía en la película de Misión Imposible 3, que Tom Cruise, mintió como un bellaco porque saltaba de los rascacielos aquí, en cuestión de minutos iba corriendo y en realidad hay 50 o 60 kilómetros. Pero bueno, la magia del cine. Estas fotografías, de hecho, tienen ya unos años y ahora mismo yo creo que sería imposible casi hacerlas porque están llenas de gente. Entonces, eso es uno de los problemas que se tiene sobre todo a la hora de viajar en China, que hay mucha gente en casi todo el país, o por lo menos en la mitad este del país, y precisamente el hecho de que cada vez sean más ricos hace que viajen más, y eso se nota en China y se nota en todo el mundo. En cualquier caso, quería hacer unos pequeños apuntes históricos, no os voy a leer la Wikipedia aquí, porque es una ciudad también muy, muy peculiar. Fue una ciudad que era un pequeño pueblo sin ningún tipo de importancia hasta la dinastía Qing en el siglo XVII.
Suzhou, que ahora es la ciudad pequeña, era el puerto importante, y a partir del siglo XVII fue incrementando su poderío como puerto. Y sobre todo fue en el siglo XIX, con la Guerra del Opio, cuando los británicos lograron la primera concesión. Había 3 concesiones en las cuales los colonizadores extranjeros no estaban sujetos a la ley china. Entonces, era como pequeñas autonomías dentro de la propia ciudad en las que podían hacer lo que quisieran, ¿no? El Huaitán, es una de las zonas más conocidas, es uno de los lugares en los que se preservan algunos de los edificios históricos más importantes, construidos por ingleses y por americanos. Eso hizo que Shanghái fuese concebida como una ciudad más europea, y lo podemos ver, por ejemplo, simplemente en el urbanismo, ¿no? En la forma en la que está distribuida la ciudad, es más europea, es más vivible. Voy a compararla de nuevo con Pekín, que es una ciudad más comunista, al estilo de grandes edificios, grandes avenidas, espacios muy amplios en una gran parte de la ciudad, y luego pequeños barrios más residenciales, ¿no? Está cambiando, pero todavía se mantiene esa majestuosidad. Shanghái es una ciudad más pateable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso, bueno, se nota también en la preservación de algunos edificios históricos, en este caso, bueno, pues los jardines de Yuyuan, que fueron también preservados precisamente por los colonizadores. Luego, justo cuando teóricamente Shanghái era una ciudad de vicio, la llamaban la puta de Oriente, o sea que era ciudad de drogadicción, de prostitución, de mala vida en general, ¿no? Y precisamente por eso llama la atención que en el 1921 el Partido Comunista naciese aquí, en Shanghái, y es uno de los pocos lugares que también se mantienen intactos por razones obvias. En cualquier caso, este es uno de los pocos lugares, los jardines de Yuyuan, que se mantienen más o menos como eran. Y estas son algunas fotografías de lo que queda, o de lo que quedaba, porque ya no estoy muy seguro, tienen también un par de años o 3, en la zona que estaba cerca de los jardines de Yuyuan y que era la zona antigua que quedaba en pie. Y era precisamente, yo creo que una de las zonas más pintorescas, ¿no? Una de las zonas en las que uno podía callejear y encontrarse con la Shanghái que tenía en mente, ¿no? Donde quedaban algunos de los shikumen, que son las construcciones comunales que tienen un pequeño patio interior. Y luego pues hay algunos barrios en los que todavía hoy pues se pueden ver escenas pues más callejeras, más de barrio, ¿no? Como esta de patos colgando ahí. No sé para qué, porque estos no estaban precisamente para ahumarse. Y también de restaurantes que al viajero le suele gustar mucho probar, ¿no? Los xiaolongbao, que son las pequeñas empanadillas o dumplings, ¿no? Típicos de Shanghái. Quedan pocos y cada vez quedarán menos, y muchas veces no son muy higiénicos, la verdad. Yo creo que a los viajeros les gusta mucho probar la comida callejera, pero yo que sé de dónde viene el aceite que utilizan y algunos productos, pues no lo recomiendo mucho. En cualquier caso, los jardines de Yuyuan, antes habéis visto la zona pintoresca, y esta es la zona para los turistas, la zona que se ha reconstruido y que tiene de chino pues las curvas de los tejados, nada más. Es algo que sucede demasiado a menudo en China, ¿no? ¿Y por qué sucede así? Pues porque de repente en tu casa puede aparecer un cartel como este en el que te dicen qué bueno es, concretamente no sé si es ese, pero qué bueno es el gobierno que nos reubica en otros barrios y nos provee mejores casas, ¿no? Eso se traduce en esto. Vamos, que te expropian y te tiran la casa y te mandan luego al extrarradio a 30 kilómetros. Esto es una de las razones por las que digo que no hay tampoco pasado en China, porque realmente las excavadoras pasan por encima, ¿no? Lo que vemos son muchas grúas, muchas nuevas construcciones,
Y esta yo creo que es una de las fotos que más me gusta, en las que se ve cómo los nuevos colosos, los nuevos centros comerciales, las nuevas urbanizaciones de lujo se están comiendo a las antiguas casas. Estas precisamente no son muy bonitas, hay que reconocerlo, ¿no? Pues muchas son bastante feas. Pero con ellas se va también la vida de barrio. No es lo mismo un barrio como el que hemos visto con los patos colgando que uno pues de una urbanización de lujo. Es la gentrificación, ¿no? Llevada posiblemente al extremo. Afortunadamente, quien quiera ver algunas chispas del pasado en Shanghái pues puede hacerlo, porque todavía se mantiene, y el gobierno de hecho quiere preservar bueno, pues manifestaciones artísticas como la ópera, la ópera tradicional, que muchas veces creemos que es solo de Pekín, y sin embargo hay diferentes óperas chinas, ¿no? Y esta, pues bueno, es una que coge a Hamlet y que lo convierte en, bueno, en un Hamlet chino. Son bueno, fusiones interesantes que se llevan a cabo precisamente para tratar de captar al público más joven, que es el que está colgado del móvil y que pasa de todo esto. Y también hay algunos sitios que se mantienen a pesar de todo, como es el restaurante Meilongchen, que es uno de mis favoritos y es al que llevo a todos los que vienen a visitarme si pueden comer a la hora de la China, porque a las 12 ya hay que comer y a las 7 hay que cenar. Porque bueno, pues es un restaurante centenario, más que centenario, y se mantiene más o menos como era en origen, y además es un exponente interesante de la cocina de Shanghái, que es una cocina pues muy suave y bueno, una cocina que se adapta mucho también a nuestro paladar. Y como somos vascos y nos gusta comer, pues bueno, he dicho voy a poner esto. Ahí también, y esto está cerca de mi casa además, una calle curiosa que se llama Tianai-lu, que es precisamente la calle del dulce amor, un poco empalagoso, pero está diseñada más o menos para que la gente joven pues tenga una especie de muro en el que puede mostrar sus sentimientos, algo que es todavía poco chino, y es bueno, pues para los amantes, para los novios y para las parejas un buen lugar al que ir y bueno, es uno de los pocos lugares en los que el gobierno chino permite los grafitis, aunque esto bueno, no es muy graffiti, y es bueno, una muestra más de cómo Shanghái es una ciudad más abierta, más tolerante, ¿no? Pero bueno, vengo a hablar de lo que vengo a hablar y es precisamente de Shanghái como ciudad pionera, ¿no? Como ciudad que marca el rumbo de China y posiblemente el rumbo del mundo. Hoy tenía una entrevista, me han hecho una entrevista y me han preguntado a ver si consideraba que, por ejemplo, la China podía ser comparable a Silicon Valley, ¿no? en temas de innovación y de innovación tecnológica. Yo creo que sí, y yo creo que de hecho va a superar a Silicon Valley. Y traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el ámbito del transporte, Shanghái tiene 24 millones de habitantes. Un barrio de Shanghái que estuve en la radio hablando con Roge Blasco y hablamos de un barrio y le dije, yo creo que este barrio será 3 veces el tamaño de Bilbao. Y me dice, ¡hala! Bueno, lo miramos y es 10 veces el tamaño de Bilbao. Entonces, son 24 millones de habitantes, que es la mitad de la población de España, metidos en un espacio considerablemente grande, pero no tan grande como a nosotros nos gustaría, ¿no? Y afortunadamente el transporte público es una de las cosas más que normalmente se valoran de forma más positiva en Shanghái, ¿no? Cuando yo llegué en el 99 había 2 líneas de metro, ahora están construyendo la número 16 y eso, para que os hagáis una idea, ha sido en el mismo lapso de tiempo en el que Bilbao ha construido 3 líneas. Vale que Bilbao no tiene esa necesidad, yo creo que en Donosti todavía no nada, ¿no? Y no solo eso, sino que además tiene esta línea que conecta el aeropuerto de Pudong con el... Bueno, no es el centro de la ciudad, pero con la ciudad, que es un tren de levitación magnética que viaja a una velocidad de 431 kilómetros por hora. Es el único que está en el mundo. Y este es bueno, el mapa del metro
de Shanghái de hoy. He tenido la ocasión, bueno, lo decía en el vídeo, la ocasión, después de 6 o 7 meses de pedirlo, de visitar las obras del metro. Y no solo es importante porque se construye, es el metro ya más largo del mundo, tiene 617 kilómetros y en el año 2030 tendrá 1000 kilómetros. Esto quiere decir que se podría ir de Donosti pues casi a Algeciras. Pero no solo eso, está innovando China en la forma de construir. Esta tuneladora, por ejemplo, es un último modelo que permite avanzar 2 metros al día y avanzarlo no solo horadando el túnel, sino sellándolo a la vez, ¿no? Son cosas que a nosotros nos llaman bastante la atención porque yo creo que todavía tenemos eso, ¿no? de China como un país, pues bueno, en vías de desarrollo, y lo es. Pero Shanghái, lo repetiré muchas veces, es una ciudad que muchos consideran que no es China, que es una cosa diferente. Yo lo que sí creo es que es China, pero es la China del futuro, ¿no? Este es el control de mando y bueno, yo creo que el trabajo aquí es complicado porque cada día 10 millones de personas utilizan el metro. Esto es una fotografía del metro en hora punta, cuando bueno, en una de en la estación más concurrida cada día pasa 1 millón de personas. También es importante recalcar que Shanghái es una ciudad muy segura. Es una ciudad que está implementando algunos de los sistemas de seguridad más polémicos y también más eficaces que existen en el mundo y que se están desarrollando en el mundo. Con inteligencia artificial, con reconocimiento facial. Por ejemplo, el metro de Shanghái ha sido pionero en el establecimiento de nuevas cámaras que permiten reconocer a las autoridades en un segundo a todo aquel que pasa por delante de ellas. Entonces, simplemente con pasar por delante aparece quién eres. Y esto aparece quién eres, no solo los chinos que obviamente están fichados, sino todo el que entra en China ahora mismo ya. Cuando uno pasa inmigración, se le toma una fotografía, se le toman las huellas dactilares y esto, bueno, pues luego hablaré un poquito más de ello, puede ser polémico por todos los temas de privacidad, pero lo cierto es que hace a Shanghái una ciudad muy segura. También es pionera, por ejemplo, en cosas que han llegado, posiblemente no a Euskadi, pero a España sí, como es, por ejemplo, el sistema lo llaman economía colaborativa, no lo es un sistema de alquiler de bicicletas a través del móvil, que simplemente no hay más que escanear un código QR con la aplicación y entonces uno puede coger una bicicleta donde quiera y dejarla donde quiera dentro de unos límites sin tener que dejarla en los puntos designados como sucede en nuestras ciudades, ¿no? Este tipo de desarrollo de software que se está viendo también, por ejemplo, en vehículos eléctricos. China está apostando por vehículos eléctricos de emisiones cero. Es el país que más contamina, pero yo creo que también es el país que más está intentando evitar esta contaminación. Y esta economía colaborativa se está llevando un poquito al extremo. Esto es un alquiler de paraguas en una estación de metro y están en todas las estaciones de metro. Entonces, bueno, realmente es muy práctico, porque si llueve y como te has tirado 1 hora en el metro para ir de un sitio a otro, pues bueno, coges un paraguas aquí, lo escaneas con el móvil, todo se hace ya con el móvil y luego lo vuelves a dejar en otro sitio, ¿no? Hay también un montón de servicios, como puede ser, por ejemplo, el de baterías externas para móviles, porque como estamos todo el día enganchados del móvil, pues al final tenemos que cargarlo en algún momento. Y luego China está siendo pionera también en lo que se considera el nuevo comercio. Y Shanghái fue la primera ciudad en la que el grupo Alibaba, que posiblemente os suene no por los 40 ladrones, sino porque es el mayor gigante de comercio electrónico del mundo, ha puesto en marcha este tipo de supermercados que no tienen cajeras tampoco, y en los que uno puede ir a hacer la compra sin tocar la compra.
O sea, lo único que tiene que ir haciendo es escanear los códigos de las cosas que quiera comprar y luego esta gente con las camisetas azules va recogiendo nuestra compra, la mete por una especie de raíles que van por el techo que terminan en el almacén y desde allí está en nuestra casa en menos de media hora. ¿Qué pasa? Que todo esto también se paga a través del móvil. Los pagos por el móvil son ya yo diría que en Shanghái la forma de pago más habitual. Esto es algo que si queréis ir a China, pues bueno, yo creo que habría que tenerlo en cuenta, porque hay algunos servicios en los que no se puede pagar en efectivo ni con tarjeta, solo con el móvil y funciona de esta forma, ¿no? Uno, o bien, como vemos aquí, la cajera escanea nuestro móvil y esto, bueno, descuenta dinero de un monedero o de nuestra propia cuenta bancaria, o bien en sitios así más cutres, como es este puestecillo de té que está al lado de casa, ellos tienen puesto un código QR, nosotros lo escaneamos con el móvil, le pasamos y le hacemos una transferencia sin ningún gasto, ¿no? Esto es una mala noticia para los bancos porque están perdiendo en torno a 20.000 millones de euros al año en China por el uso de este tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que a Euskadi van llegando con bastante retraso. Somos nosotros ahora los que vamos atrasados. Por ejemplo, esta es mi frutera. Es una frutería de barrio normal y corriente y que permite pagar con diferentes sistemas de pago por móvil, ¿no? Por otro lado, ya yo creo que va siendo hora de dejar de pensar en el Made in China como una caca, ¿no? China está construyendo todo tipo de cosas y una de las últimas son los aviones, por ejemplo. Yo no me subiría a uno, lo reconozco. De momento no, pero ahí están y se fabrican también en Shanghái. Shanghái, al fin y al cabo, viene a ser la punta de lanza de lo que son las manufacturas de alta tecnología, ¿no? Vemos aquí algunas de las fábricas de sectores que son clave para China, por ejemplo, el alimentario. Esto es leche para bebé, leche en polvo, fórmula, que igual recordáis que hubo un gran escándalo, no sé si fue en el año 2010, porque varios niños murieron, porque la leche en polvo de China estaba contaminada con melamina. Bueno, fue aquello bastante gordo y en parte era porque, bueno, la industria era una chapuza. Y entonces, bueno, se han puesto muy estrictos con esto y ahora, tanto en la industria alimentaria como la de medicinas, esta es una fábrica también de medicamentos en Shanghái, se están poniendo las pilas e incluso en fórmulas tradicionales, ¿no? Porque esta es una fábrica que saca medicamentos tradicionales chinos y, curiosamente, para hacer este medicamento había que utilizar bilis de oso. Se extrae la bilis del oso de una forma bastante cruel, parecida posiblemente a la de la producción del foie, y lo que hicieron fue conseguir sintetizar la bilis de oso para utilizar el sucedáneo artificial, que debe funcionar exactamente igual. Finalmente, pues la ciencia también está creciendo muchísimo. China es el segundo país del mundo que ya invierte más en I+D y en investigación. Este es un acelerador de partículas que hay en las afueras de Shanghái. Y, bueno, eso es algo que se nota mucho, ¿no? Que se nota sobre todo pues, en la formación de la gente joven y de las oportunidades que luego tiene a la hora de regresar. ¿Qué pasa? Que todos estos cambios que estoy contando se han dado con un gran inmovilismo político. Ha cambiado todo menos el sistema político. El Partido Comunista sigue gobernando y además cada vez con mayor puño de hierro, sobre todo ahora desde que está el presidente Xi Jinping, y eso no ha cambiado. Entonces, bueno, podríamos debatir largo y tendido sobre ello, pero lo cierto es que es así y que China es un estado policial y lo llamo estado policial invisible porque uno va por Shanghái y no se encuentra con policías. Incluso cuando se encuentra con policías puede sorprendernos que no vayan armados en la mayor parte de los casos, ¿no? Sin embargo,
Solo en el metro hay 30.000 cámaras. En todo el país creo que son ya 170 millones y van a ser 400 y pico millones de cámaras de seguridad. Y entonces simplemente no es necesaria la presencia policial para mantener esa seguridad, ¿no? Con esto yo acabo mi presentación de una Shanghái que es posiblemente poco viajera. Quería hacer algo un poquito más sociológico. Pero bueno, ahora yo tengo aquí un micrófono que no funciona. Bai, beste bat dago, para que hagáis preguntas, a ser posible sin dejarme aquí 10 minutos esperando. Bueno, a mí como periodista además me interesa mucho saber qué es lo que os interesa a vosotros, porque seáis o no lectores, uno de los problemas que tenemos, y lo mencionaba en el vídeo, los que llevamos demasiado tiempo fuera, es que a veces podemos perder un poco la conexión con la realidad de la que venimos, ¿no? Y eso yo creo que es algo que tenemos que evitar. Entonces, a mí me gusta hablar con vosotros pues para ver también qué es lo que os interesa y luego pues, profundizar en eso, ¿no? En los artículos o en los reportajes que escribo. Mila esker. Si hay muchas diferencias entre Shanghái y Hong Kong. Hay muchas diferencias entre Shanghái y Hong Kong. Sí, aunque son ciudades que también se suele comparar muy a menudo, las diferencias son enormes, ¿no? Porque Hong Kong fue una colonia británica hasta hace nada, hasta el año 1997. Entonces, Hong Kong es una ciudad que además se rige por este modelo de un país, dos sistemas, según el cual hasta el año 2047 va a mantener un sistema completamente diferente al de China. Eso quiere decir, pues, primero, mantiene su propia divisa, no utiliza el yuan, utiliza el dólar de Hong Kong, tiene su propia mini constitución, con lo cual se preservan, por ejemplo, las libertades individuales que en China no están recogidas, como la libertad de expresión, la de manifestación, muchos otros aspectos de una vida más occidental, una vida política, ¿no? Y entonces, bueno, es también una ciudad mucho más pequeña y mucho más abigarrada desde el punto de vista viajero, ¿no? Es una ciudad que que tiene 7 millones de habitantes, pero que están todos metidos así en rascacielos. Estos rascacielos, de hecho, están demasiado separados para Hong Kong, ¿no? Hong Kong está todo muy encajonado, la gente vive en altura, es muy diferente todo. El hecho, por ejemplo, de que la mayoría o no hable mandarín o lo hable mal, porque predomina el cantonés, porque el inglés también es lengua oficial. Aunque posiblemente desde el punto de vista estético, ¿no? Nos puede parecer similar en algunos casos, es muy diferente vivir en Hong Kong o vivir en Shanghái. Y creo que es mejor vivir en Shanghái, porque tengo algunos amigos que viven en Hong Kong y salvo que seas millonario, vamos, vives fatal allí, ¿no? Con 19 años, ¿por qué marchas a China? No me acuerdo ya. Y luego, estando en China, ¿cómo empiezas a ser periodista? Uy, ¿cuántas horas tenemos? 48 eran, ¿no? Con 19 años uno hace muchas tonterías. Y bueno, pues me enamoré de una china en Belfast. Yo no tenía realmente interés por China, nunca lo había tenido, pero pues pasan estas cosas, ¿no? Yo estaba estudiando ingeniería industrial en la UPV, no me gustaba, a mí me gustaba más la fotografía, me gustaba contar historias y entonces decidí irme a Belfast en el año 98, que igual recordáis algunos, fue el atentado de Omagh. Todavía aquello estaba bastante candente y entonces, bueno, pues decidí ir allí
a buscarme un poco la vida, ¿no?, como fotógrafo, para ver si, bueno, pues conseguía vender alguna fotografía y convencerle a Laita de que aquello de la ingeniería industrial no era lo mío. Y entonces, bueno, sucedió esto, me enamoré, mantuvimos una relación más o menos a distancia, yo iba, venía. Ella estaba estudiando también en Belfast y bueno, pues yo creo que fue el catalizador, ¿no?, lo que me impulsó, por un lado, a ir a China y por otro, a dejar la ingeniería industrial. Entonces, yo fui a China y tengo que reconocer que no sabía lo que me iba a encontrar. Yo pensaba que era gente amarilla con un gorro cónico. Entonces, cuando yo precisamente llegué a Hong Kong, entré por Hong Kong y ella vivía en Shenzhen. Y claro, yo, Shenzhen, ¿qué es eso? Será algún pueblucho de mierda. Y me encontré con una ciudad de 7 millones de habitantes, con un gran polo económico. Claro, en ese momento yo pensé, bueno, ¿y por qué tengo yo esta idea de China, ¿no? O sea, estará bien contarlo. Y entonces fue cuando, bueno, me puse en contacto con Deia. Deia fue el primer periódico en el que yo publiqué. Y bueno, y empecé a publicar reportajes. En principio no había mucho interés por China, lo típico, oye, comen perro, hazme un reportaje sobre la Gran Muralla, ese tipo de cosas. Pero luego, en aquel momento no había ningún periodista español, había solo un corresponsal de EFE, creo, en Pekín, y sucedió en el año 2001 algo que fue muy importante. Dos cosas. Una, que China entró en la Organización Mundial del Comercio, y otra, que se le dieron los Juegos Olímpicos del 2008. Entonces, yo creo que en las redacciones de los periódicos pues hubo un clic, ¿no? También empezaban las empresas vascas, por ejemplo, a ir a China. Algunas ya estaban, pero el desembarco más importante yo creo que fue entre los años 2003 y 2005. Y todo eso hizo que hubiese más gente interesada en China y que eso me permitiese trabajar como periodista. Y bueno, así seguimos. 19 años en China, ¿19 años más? No. ¿Por qué? A ver, yo creo que todo tiene... toda vida tiene sus etapas, ¿no? Y cuando uno vive fuera, da igual que sea en China o en la Conchinchina, se pierden muchísimas cosas. Ganan muchas cosas. Se abre la mente. Se conocen muchísimas cosas. Sobre todo, yo tengo que agradecer ser periodista porque eso me permite conocer a todo tipo de gente, desde pues, la gente a la que se desahucia hasta los millonarios chinos, pasando por... Yo cubro Extremo Oriente, entonces desde India hasta Mongolia. Han sido 19 años emocionantes, han sido 19 años muy enriquecedores, pero llega un momento en el que uno se satura. Entonces, como decía antes, las cosas dejan de ser asombrosas, las cosas dejan de ser nuevas y se pierde un poco el encanto, ¿no? Precisamente, además, ahora en la prensa no pasamos por el mejor momento, hay una crisis que no es solo económica, sino estructural. Entonces, cada vez es más difícil sobrevivir siendo periodista, hay que decirlo como es. Y yo creo que es un momento también de volver, de disfrutar de lo que hay aquí, que pueden ser la familia, pueden ser los amigos, puede ser el entorno. Y yo creo que estoy ya al final de una etapa. Entonces, no sé cuánto duraré, pero sí espero que no sea demasiado. Entonces, 19 años más, no. Eso seguro que no. Además, Shanghái es una ciudad que quema mucho. Es una ciudad que muchos pueden considerar que es cómoda, porque realmente pues, tenemos más o menos todo lo que podemos querer, pero es una ciudad que por su tamaño, por la velocidad a la que se mueve y por
más bien por todo, ¿no? La contaminación, el estrés. Es una ciudad que desgasta mucho. Entonces yo muchas veces necesito salir, no solo ya de Shanghái, sino de China, ir a otro sitio para coger oxígeno, porque terminas cabreándote. Al final a nadie le gusta pasarse una hora en el metro para ir a tomarse una cerveza con un amigo. Es como si te digo, oye, vente a Bilbao a tomar una cerveza. Pues, hombre, me pilla un poco a desmano, ¿no? Y todo ese tipo de cosas al final terminan cansando. Y yo creo que esa suma de cansancio emocional, de cansancio profesional, al final hace que yo creo que esté ya al final de esta etapa. Eso, Sigor. Has hecho una pequeña radiografía por la duración de la charla, un poco de la sociedad de Shanghái, pero tú que llevas tantos años allí y me imagino que tendrás muchas amistades propias de Shanghái, ellos como población, ¿qué piensan en su futuro? ¿Son felices? ¿Están de acuerdo con los cambios que están experimentando? Un poco, sé que es difícil, pero... Hoy leía en un diario extranjero, creo que era el Financial Times, que no sabemos nada sobre China y ni siquiera los chinos saben nada sobre China. Puede sonar un poco raro, ¿no? Pero lo cierto es que en China no hay un CIS, no hay encuestas, no se pregunta a la gente, entonces es muy difícil saber. Yo puedo decirte lo que pienso sobre la gente en Shanghái y también en la gente en las zonas rurales por mis experiencias personales y por las entrevistas que hago, por las conversaciones que mantengo. Pero cuesta saber qué es lo que piensan, en hacerse una idea general, ¿no? Como nos podemos hacer aquí. Y yo creo que yo no veo una sociedad feliz, por ejemplo. De hecho, uno de los proyectos que llevé a cabo hace 4 años, creo que fue una peculiar sesión fotográfica en este caso fue chicas jóvenes, nacidas entre los años 2000 y 1985, en la que pedía que reflejasen a través de una imagen lo que les hace sentir China, ¿no? La sociedad china. Y curiosamente la mayoría optaba por cosas negativas, ¿no? Había, por ejemplo, gente que sentía que no podía expresarse. Había en este caso pues una lesbiana, ¿no? que se sentía oprimida. Hay una mejora indudable en el nivel de vida, pero también es cierto que las expectativas son muy grandes, sobre todo la presión que se ejerce por parte de la familia, de los padres y de los abuelos sobre la gente joven es enorme, ¿no? Hasta ahora la mayor parte de los jóvenes han sido hijos únicos, algunos tenían un hermano, han vivido más o menos solos y con una gran presión, sobre todo en el mundo académico. La presión de primero tienes que entrar en el colegio bueno, pero en el colegio de primaria. O sea, luego tenemos una especie de selectividad a medio camino para entrar en la secundaria, el Choncao. Es una carrera de competitividad extrema en la que yo creo que se crea mucha infelicidad, ¿no? Mucha insatisfacción. Y eso es algo que, por el propio carácter chino, que es poco extrovertido en general, sobre todo no les gusta hablar de lo negativo, es difícil de aquilatar, ¿no? Cuánto de felices están, cuánto de satisfechos están. Hay muchas cosas de las que no se pueden hablar, incluso entre amigos, entre ellos mismos, entre los chinos, ¿no? Porque mi mujer es china y tiene sus amigos y hay cosas de las que no se hablan nunca. Pues no sé, el gobierno, no es que esté yo, no es que tenga yo ningún interés especial por la política, ¿no? Pero hay muchas cosas que están ahí, que se guardan en el cajón y que en una sociedad cada vez más individualista, pues
crea muchas insatisfacciones. Yo no veo una sociedad feliz, pero sí que veo una sociedad que está razonablemente satisfecha porque considera que está mejorando su nivel económico. Y eso es la primera parte, ¿no? Yo creo que en cualquier sociedad primero llenar el buche y luego ya hablaremos de otras cosas. No sabemos. A mí no me gusta hacer predicciones, por ejemplo. No sé lo que va a ser la sociedad china de mañana. No tengo ni idea. No lo sé. Y tampoco sé realmente cómo es la sociedad china de hoy, porque hay muchísimas cosas que se nos escapan. En el aspecto económico, Shanghái es un laboratorio de traslación de una economía a nivel occidental. ¿Cómo está esa traslación al resto del país? Eso una. Y segundo, la gran diferencia que hay entre estas grandes capitales y las zonas rurales. Bien, Shanghái fue una de las primeras zonas económicas especiales. Al gobierno chino le gusta probar primero en un espacio reducido las iniciativas o las políticas que quiere luego extender por el país, ¿no? Primero probó con el capitalismo, con un sistema más capitalista o de economía de mercado. Cuando ve que funciona, lo va llevando al resto del país. Ahora mismo tenemos lo que ellos llaman socialismo con características chinas, que no deja de ser un sistema con un gobierno autoritario y una economía de mercado con mucha no sé, influencia gubernamental y del sector público, ¿no? En Shanghái, por ejemplo, se puso en marcha la primera zona de libre comercio. Funcionó bien y eso se ha ido replicando por otras ciudades. No sé cuántas son ya, creo que son quizá 20 las que tienen zonas de libre comercio, ¿no? En las que los impuestos son mucho más bajos, se pueden hacer otro tipo de transacciones, etcétera, etcétera. Todo esto, pues bueno, se va llevando poco a poco. Shanghái está ahora probando vehículos autónomos, ¿no? Los vehículos sin conductor, los está probando ya en condiciones reales en un barrio de Shanghái en el que tiene 10 veces más tamaño que Bilbao. Y luego esto, si funciona, se lleva al resto. Entonces, ahora mismo, pues la economía de mercado funciona en todo el país. Es una economía de mercado en la que, eso sí, hay unas empresas públicas en ciertos sectores, como pues puede ser clave, ¿no? Sobre todo telecomunicaciones, energía, etcétera, etcétera, en los que hay un monopolio del Estado, la banca también. Y luego, en cuanto al contraste, es muy grande. Ese contraste entre las ciudades y las zonas rurales es tan grande que en los últimos 30 años 300 millones de personas se han ido de las zonas rurales a ciudades como Shanghái. Esto ha provocado también muchos problemas, no solo en las zonas rurales que se han quedado despobladas y que han quedado sobre todo con niños y con ancianos, que son los que se quedan atrás, y provocan muchos problemas sociales porque estos niños crecen sin padres, a veces incluso solos. Hay creo que 9 millones de niños que viven solos en las zonas rurales porque los padres se han ido a zonas urbanas a trabajar. Y no solo eso, en ciudades como Shanghái, incluso en Pekín, se han empezado a poner límites al número de residentes, iba a decir extranjeros, no, de residentes de fuera de la propia ciudad, ¿no? En China hay una especie de permiso de residencia que se llama hukou, que determina el lugar en el que uno está registrado, si es rural o es urbano, e impide que, por ejemplo, si yo tengo el hukou en Bilbao, vaya a vivir a Donosti con los mismos beneficios sociales que tendría uno local. Y uno de esos beneficios, por ejemplo, es el de la educación gratuita. Con lo cual, un emigrante que vaya de una zona rural a una ciudad como Shanghái a trabajar en la construcción, por ejemplo, puede hacerlo, pero como no tiene la residencia en esa ciudad, los hijos no podrán estudiar de forma gratuita en la ciudad. ¿Qué hacen? Lógicamente, Shanghái es una ciudad cara. No pueden hacer frente a eso, entonces los dejan atrás. Y yo creo que el gobierno es consciente de eso y hay una estrategia muy importante a nivel económico para desarrollar esas zonas rurales, sobre todo del interior y del oeste del país, para incentivan, por ejemplo, a las empresas para que fabriquen allí.
De hecho, hay algunas empresas vascas que estaban al principio en la costa este y que luego han abierto también pues algunas plantas productivas en zonas del interior. Y yo creo que el Gobierno es consciente de que ese desequilibrio puede provocar muchos problemas, ¿no?, dentro de la propia China, y está intentando equilibrarlo. Yo creo que precisamente el hecho de que los gobernantes chinos sean tan inteligentes, porque son inteligentes y saben gestionar bien el país, ha hecho que, de alguna forma la gente esté más o menos contenta, ¿no? Eso legitima al Partido Comunista en el poder y hace que, dentro de lo que cabe, sin mucha represión, el sistema político siga funcionando. Ha preguntado por las listas de espera para operarse. Afortunadamente no he tenido que ir mucho a los hospitales chinos, pero he tenido que ir. En primer lugar, no existe una seguridad social como la que tenemos nosotros. Y eso es... la seguridad social que tenemos nosotros, cuando uno vive fuera, se ve como el paraíso. Dicho esto, sí que es cierto que hay una especie de seguro social para la gente, para los trabajadores, que les permite deducirse de todo lo que hagan en un hospital un porcentaje de lo que cuesta la operación. En general, las listas de espera yo creo que son bastante más cortas que aquí. Yo si tengo que ir al médico voy... es que el concepto también es diferente. Uno no va al médico de cabecera, no hay médicos de cabecera. Entonces, tiene que ir al hospital y dentro del hospital, pues, decir, pues yo creo que me duele aquí, pues me voy, no sé, al digestivo, ¿no? Más o menos a ojo. Y uno ve al especialista el mismo día. O sea, yo voy ahora al hospital y el especialista me ve, si hay mucha gente, pues en 2 o 3 horas. Las operaciones y por ejemplo, las pruebas médicas, yo me he tenido que hacer una resonancia magnética, por ejemplo, se hacen relativamente rápido, puede ser una semana, una cosa así, pero hay que pagarla, ¿eh? Y entonces es cuando uno se da cuenta de lo que cuestan estas cosas, que esa es otra. Y luego también el concepto de privacidad, por ejemplo, es muy diferente en China. No voy a decir que no exista, pero es diferente y es muy laxo. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos llama mucho la atención es que, por ejemplo, entramos al médico, estamos hablando con el médico, contándole nuestra vida y lo mal que estamos de la próstata, y hay 4 chinos entrando en la consulta, ¿no? Pues, oiga, que esto, no sé qué, no tal. La atención médica realmente es bastante peor. Los médicos no tienen tiempo para prestar atención realmente como se merecen los pacientes, y muchos diagnósticos son erróneos. Y digo que son erróneos porque me ha pasado a mí. Me diagnosticaron una cosa que no tenía. Y eso en uno de los mejores hospitales de Shanghái, público, eso sí. Yo no voy a los privados porque el periodismo no paga suficiente. Sí, 2 temas. Uno, a pesar del sistema político tan cerrado, ¿se atisba que haya alguna resistencia dentro de la juventud, en los centros fabriles? Y 2, como consecuencia de la política de un hijo, ¿a qué plazo se atisba que la pirámide poblacional va a provocar unas tensiones que probablemente aquí también ya las tenemos, pero con esa limitación y con esa probablemente falta de migración incluso para poder compensar, ¿a qué plazo se considera que ahí va a haber una presión que tendrán que ventilarla de algún modo? La gente sí se queja, la gente sí protesta. Lo que pasa es que lo hace por motivos económicos. La población china es muy pragmática y, como he dicho antes, lo que le preocupa es sobre todo el bolsillo. Entonces sí que hay manifestaciones, por ejemplo, por temas relacionados con las expropiaciones,
En las fábricas, por ejemplo, suele haber manifestaciones porque los empresarios no pagan a tiempo, porque deben mucho dinero, porque no pagan la seguridad social. Son manifestaciones que en ocasiones, bueno, primero, no se informa de ellas nunca en la prensa oficial. Cualquier cosa que se pueda publicar sobre esto en redes sociales se censura y nunca ha sucedido, con lo cual, por ejemplo, es muy difícil que surja un movimiento, ya sea laboral, ante la falta de sindicatos, por ejemplo, ¿no? Y que haya conexión entre diferentes movimientos que tengan, por ejemplo, un fin común. Pero sí que es cierto que suele haber este tipo de manifestaciones, muchas veces violentas, casi siempre acaban con la policía arrestando a los cabecillas y dando porrazos. Y bueno, la gente protesta dentro de esos límites de lo que es algo económico. Y yo creo que en general el gobierno suele escuchar. Muchas veces ni siquiera tienen que ver nada con el gobierno, ¿no? Pues imagínense que hay una empresa que, por lo que sea, los trabajadores han descubierto que no paga la seguridad social desde hace un año, ¿no? Y entonces la lían parda, va la policía, va también alguien del propio gobierno y el del gobierno hace de mediador para que los manifestantes logren su objetivo, ¿no? O sea, habla con el empresario, a ese empresario también se le castiga. Entonces yo creo que de alguna forma esta presión social que existe en el terreno económico sí que está dando cierto rédito, ¿no? O sea, sí que puede servir para solucionar algunas cosas. Pero todo lo político o incluso lo social está cortado de raíz. Recuerdo, por ejemplo, unas chicas, unas feministas que pusieron en marcha una campaña contra el acoso sexual en los medios de transporte, algo que en principio no veo que nadie tenga que estar en contra de ello, ¿no? Bueno, pues fueron arrestadas, todo lo relacionado con ellas fue censurado y yo creo que no se permite ningún tipo de manifestación que demuestre que hay unos problemas sociales, no ya políticos, sino sociales dentro del país. En cuanto a la pirámide poblacional, es un problema ya. Por eso han decidido quitar la ley del hijo único, ampliarla a 2 hijos y ahora están incluso pensando en dejar que sean 3. Y yo creo que en algún momento, precisamente en la última reunión de lo que sería el Parlamento chino, han quitado la Comisión de Planificación Familiar, que era precisamente la que cuidaba de que pues eso, nadie se pasase del hijo único o de los que le tocase. Y yo creo que llega tarde. Es una medida que llega tarde porque la sociedad ha avanzado, también como ha avanzado posiblemente la nuestra, y cada vez la gente joven tiene menos ganas de tener hijos. Entonces, sobre todo en ciudades donde es muy caro tener un hijo porque la enseñanza es muy cara, porque bueno, criar a un hijo siempre es caro, pero ahí todavía es más, ¿no? Pues tener 2, todavía más. Y además no hay incentivos económicos para hacerlo. Entonces, ahora hay proyecciones que dicen que para el año 2020 India tendrá ya más población que China, si no la tiene ya, porque hay que ver cómo los cuentan. Y para el año 2030 China puede empezar a tener un verdadero problema social precisamente por lo mismo que tenemos nosotros un problema con las pensiones también, ¿no? Que va a haber mucha gente mayor porque es verdad que la esperanza de vida ha crecido mucho y no va a haber suficientes jóvenes en edad laboral, y eso que China solo tiene un 4% de paro, que bueno, podemos decir que igual no es una estadística muy fiable, pero es muy poco para mantener a esta gente, ¿no? O sea, sin un sistema de pensiones fuerte, porque la pensión allí pueden ser, no sé, 100 euros, 200 euros,
toda esa presión cae también sobre la juventud, ¿no? Son los jóvenes los que tienen que cuidar de sus mayores, no solo de los padres, también de los abuelos muchas veces. Y eso es insostenible y se ve en la pirámide, efectivamente, que está perdiendo esa forma de pirámide para convertirse en una peonza. No, la vivienda es un problema gordo. En ciudades como Shanghái es un problema gordo. En primer lugar, el suelo es siempre del Estado. Y lo que la gente compra cuando compra un piso es el usufructo por, creo que son 75 años. Entonces, 70 o 75, bueno, ahora mismo no lo sé. Pero nadie sabe lo que va a pasar a partir de entonces, porque todavía no ha llegado ese momento. Entonces, parece que el gobierno va a introducir una especie de tasa, como puede ser aquí, pues no sé, la que hay que pagar cuando uno tiene algo en herencia, ¿no? Para que se renueve ese usufructo, pues no se sabe por cuántos años más. Y es un problema porque en ciudades como Shanghái, un piso de 60 metros cuadrados en una zona no céntrica, imaginad en Donosti, Amara, pues puede costar tranquilamente 600.000 euros, 1 millón. Y estamos hablando de pisos que muchas veces ni siquiera son nuevos, o sea, son bastante viejos. Entonces, por supuesto, la gente que tiene pisos, como siempre, pues se beneficia muchísimo de este boom inmobiliario, pero por otro lado, pues los jóvenes lo están sufriendo mucho, ¿no? E incluso los alquileres, que son un poquito más modestos, pues hacen que la vida sea bastante dura. A pesar de que los sueldos en Shanghái, me refiero solo a Shanghái, en muchas ocasiones son mayores que los nuestros, sobre todo entre la gente joven. Hablando con empresas vascas, uno se da cuenta de que mientras en Bilbao un ingeniero, un arquitecto puede cobrar 1.200 euros si tiene suerte, en Shanghái encontrarlo por menos de 2.000 es difícil, ¿no? Entonces yo sí que veo ahí un desequilibrio importante también en el tema de la vivienda. El gobierno también lo sabe, también está construyendo mucha vivienda de protección oficial, el equivalente, pero yo creo que no va a ser suficiente. Sigor, ¿acabaremos antes nosotros aprendiendo chino o los chinos aprendiendo inglés? No vamos a tener que aprender idiomas. Oye, eso yo creo que te relajará, ¿no? Bueno, llevo 4 años estudiando chino, entonces igual han sido en balde. Pues puedes dejarlo tranquilamente, ¿eh? No, a ver, va en serio, ¿eh? El corresponsal del Mundo en Shanghái no tiene asistente y utiliza un traductor simultáneo y le funciona bien. Y esto es solo el principio. Todos los sistemas de inteligencia artificial van a suponer una gran revolución en ese aspecto, porque terminaremos pudiendo hablar cualquier idioma a través de un aparatito, ya sea el móvil o cualquier otra cosa. Ahora ponemos, por ejemplo, Google Translate y es un churro muchas veces, pero ya se entiende, ¿no? O sea, si tú pones un idioma, o sea, un texto en hindi en el Google Translate y lo traduces al euskera, hombre, le estás pidiendo demasiado. Pero si lo traduces ya al inglés, pues generalmente las traducciones son bastante buenas. Y yo creo que eso está mejorando y al final, por un lado, los chinos aprenden inglés y, bueno, venga, va, que sí, que aprender chino. De momento es útil. Pero en el futuro, y yo de esto estoy convencido, no vamos a tener que aprender a conducir, no vamos a tener que aprender idiomas y no vamos a servir para nada. Simplemente ese futuro, ¿en cuánto lo ves, más o menos? De lo del idioma, que no hace... Perdona, otra vez, dime. Perdona, lo del en el futuro, ¿en cuánto tiempo ves ese futuro de que lo del tema de los idiomas, que no ya necesita? Es para los que tenemos hijos jóvenes, si es interesante que aprendan chino o no. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver porque esto es una... hace poco hice una entrevista muy interesante con uno de los pioneros de inteligencia artificial en China,
que está poniendo en marcha diferentes sistemas, tanto en la sanidad como en reconocimiento facial. Y la verdad es que me quedé un poco a cuadros, ¿no? Porque todo suena a ciencia ficción, pero cuando lo ves dices, bueno, esto, ¿cuánto? ¿No? La pregunta era esa, ¿cuánto tiempo? Y él decía que en 30 años no vamos a reconocer el mundo en el que vivimos. Y en 5 años posiblemente muchos de estos avances estén ya en la calle. Los vehículos autónomos ya se está probando con ellos, ¿no? Yo creo que será una realidad no dentro de mucho, porque aunque hace unos días un vehículo de estos de Uber mató a una señora, habría que ver en los kilómetros que ha dado cuántos habría matado un ser humano conduciendo. Y todo el tema de traducciones simultáneas, yo creo que si este compañero mío ya lo utiliza para hacer entrevistas y es bastante fiable, yo creo que en 10 años puede estar ya bastante afinado. Todo va muchísimo más rápido ahora. Pero bueno, no hago predicciones. Luego igual se cae internet y no funciona nada. No lo sé. Perdona, ¿cómo está la incorporación de la mujer en el mundo laboral? Pues la incorporación de la mujer en el mundo laboral yo creo que está bastante bien, relativamente bien. Eso no quiere decir que la mujer tenga muchas facilidades. En el mundo laboral, precisamente, las mujeres están en una situación mejor que en otros países de la misma zona, de Asia. Yo creo que porque es evidente que son mucho más trabajadoras e inteligentes que los hombres. Entonces, las empresas, muchas de ellas, las prefieren. En muchos lugares te encuentras con que hay más mujeres y son más productivas. Lo que pasa es que existe el mismo techo de cristal que existe aquí y no llegan a puestos directivos, ¿no? También hay que decir que las mujeres chinas son especialmente emprendedoras. Entonces te encuentras con muchas empresarias y con muchas autónomas. Mi mujer es emprendedora ella misma. Lo que pasa es que existe ese techo de cristal y ese techo de cristal es mucho mayor, no en el mercado laboral, pero sí en el sistema político. O sea, uno ve las fotografías de la Asamblea Nacional Popular o del Politburó y de todos estos, y es que es una serie de ancianos que parecen todos hechos con el mismo patrón. De ahí no entra una mujer, una creo que ha entrado en el Politburó, que tiene 25. Entonces, en el mundo laboral yo creo que la mujer tiene una representación mejor que en el mundo laboral de Japón o de Corea del Sur, que son más desarrollados, ¿no? Países más desarrollados, pero todavía, lógicamente, queda mucho camino. Y en cuanto a la brecha salarial, la verdad es que no sé cómo está. Yo no entiendo que una mujer tenga que cobrar menos por hacer el mismo trabajo que un hombre, ¿no? No entiendo cómo se puede justificar eso, pero seguro que sucede. No me cabe ni la menor duda. Txalo bero bat. Mila esker. Eta soilik goatu, apirilak 18 izango deula hurrengo hitzaldie, Maialen Lujanbio. Etorriko zaigu, bidaia burubideetan barrena izeneko hitzaldi ematea, beraz, ordura arte eta ondo segi.